Hola querida iglesia, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Dorado, tengo 38 años y mi historia comienza con el abandono de mi mamá. A muy temprana edad ella me deja en la guardería que estaba ahí en el barrio Carlos Gardel y me adoptan mis abuelos maternos. Eso gestó en mí una personalidad muy introvertida, una baja autoestima. Y bueno, fue el primer mensaje que recibí de la vida, que no valía nada y por eso me abandonaban. Aunque Dios tenía una familia preparada que me iba a cuidar y que me iba a criar. En ese transcurso, en esa etapa de mi vida, íbamos con mis hermanas a la iglesia de Aedo, a la escuela dominical, y con el tiempo ellas se apartan. Yo, a través de Sandra Fernández y Daniel Fernández, llego a la iglesia de Pedriel a mis 12 años. Y aunque ya conocía mucho de Dios, porque de chiquito iba a la iglesia, habían áreas en mi vida que todavía no estaban resueltas, que necesitaban sanarse. Yo conocía del amor de Dios para conmigo, entendía de su perdón, pero estas áreas en mi vida todavía generaban conflicto. Tal es así que me llevaron a tener 2 intentos de suicidio a muy temprana edad. Pasó el tiempo y lo que sí tenía en claro es que yo quería formar una familia, porque lo veía en las familias de la iglesia y era algo que anhelaba, era algo que no había tenido y era algo que anhelaba. Pasaron los años y conozco a Clara Fernández, que es mi esposa. Con ella tuvimos a mi primer hijo, a Tiago Dorado, y parecía que todo se iba encaminando. En ese tiempo estábamos sirviendo en la iglesia de Barrio Mitre, trabajábamos con preadolescentes y Dios había trabajado en mi vida, pero había cuestiones que todavía no estaban resueltas. Sentía que todavía el perdón era algo pendiente en mi vida. Entonces, en esa época estaba transitando la carrera de consultoría psicológica y tenía la necesidad de hablar con mi mamá. Entonces la cité y creo que esa fue la segunda vez que cité a mi mamá, que pude ver a mi mamá biológica, y le dije que la perdonaba, que necesitaba perdonar para poder avanzar en mi vida, para sacar esa cuestión que todavía no estaba resuelta, que Dios me mandaba a perdonar. Entonces ahí parecía que estaba todo encaminado, pero en el 2014 nuestra familia comienza una nueva etapa. Comienza todo con un robo en nuestra casa, yo me fracturo la rodilla, estoy 4 meses en cama. En medio de las visitas que me hacían mis papás, sufren un accidente en la autopista. Al tiempito nace Isabela de forma prematura, Isabela Dorado, mi segunda hija, y todas estas situaciones hacen que en mí se despierte una depresión que me lleva a refugiarme en una adicción, la adicción al alcohol. Todo esto hace que dejemos el ministerio y genera un montón de conflictos en nuestro entorno familiar. Hace que yo toque fondo y en medio de ese tocar fondo entendí que tenía que volver a Dios. Con el tiempo decidimos volver a nuestra iglesia que nos vio crecer, a esa iglesia que me recibió cuando yo tenía 12 años, a Pedriel. Y fue ahí en donde Dios comenzó un proceso de restauración, de romper cadenas que el enemigo había puesto alrededor mío. Hoy estoy en ese proceso y Dios sigue haciendo cosas en mi vida, pero hay algo que aprendí en todos estos años. En mis 38 años entendí que aunque mi comienzo estuvo marcado por la ausencia, una ausencia muy importante en mi vida que fue la de mi mamá, siempre estuvo la presencia de Dios ordenando cada cosa. Y repaso mi vida y veo a ese nene en la escuelita, veo esas familias que me abrían las puertas de su hogar, veo a los papás de mis amigos compartiendo un mate conmigo y veo todo lo que Dios hizo en mi vida. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo, que es el versículo del Salmo 139, versículo 16, que dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y el versículo 18, la segunda parte, dice: despierto y aún estoy contigo. Muchas veces me pregunté
qué hubiera pasado si mi mamá hubiera estado, o qué hubiera pasado si esto o lo otro no hubiera sucedido. Pero con el tiempo entendí que Dios tenía el control de todo, de cada detalle en mi vida, que Él había visto mi vida antes de que todo pase. Él tiene el control de todo. Él es un papá tierno, Él es un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios que restaura. Y eso es lo que puedo contarte a través de mi vida, de lo que Él hizo conmigo. Y por sobre todo, es un Dios que te invita a soñar, a soñar. Eso que para vos parece imposible, para Él no es nada. Es un Dios de imposibles, es un Dios que está, es un Dios que te hace habitar en familia. Así que nada, que tengan un excelente día.